La primera vez que vi la cara de mi tío Ernesto después de enterarme de lo que hizo, no sentí rabia. Sentí frío. Un frío que no venía del clima ni del mes de enero en que sucedió, sino de darme cuenta de que durante años había estado sentada a la misma mesa que un hombre capaz de robarle a su propio padre. Hay traiciones que te rompen de golpe, como un vidrio que cae al suelo. Y hay otras que te van quebrando despacio, sin que te des cuenta, hasta que un día miras hacia adentro y ya no encuentras nada entero. La mía fue de las segundas. Mi nombre es Sofía. Tengo 42 años. Y hasta los 36, creí que la casa donde crecí, la casa donde mi abuelo plantó sus primeros naranjos, la casa donde mi abuela guardó sus secretos más dulces en cajas de madera, era nuestra. No de nadie en particular. De todos nosotros. Una de esas cosas que simplemente existe, como el apellido o como las cicatrices que no recordamos habernos hecho. Pero resulta que no. Resulta que esa casa tenía dueño. Y ese dueño se llamaba Ernesto. Mi tío. El hijo mayor de mi abuelo. El hombre que llevó su féretro sobre el hombro izquierdo el día del entierro mientras lloraba con una convicción que todavía me revuelve el estómago cuando lo recuerdo. No voy a decirles que lo odio. Les voy a decir algo peor, lo entendí. Y ese entendimiento me costó años de terapia, 3 mudanzas. Una relación rota y noches enteras mirando el techo preguntándome si la sangre de verdad obliga a perdonar o si eso también es otra mentira que nos enseñan en familia. Esta es la historia de cómo mi tío Ernesto le robó a su padre muerto, nos dejó sin casa, y de cómo yo, durante demasiado tiempo, dejé que lo hiciera. Pero empecemos por el principio. Porque esta historia, como todas las que duelen de verdad, no empieza con un villano. Empieza con un abuelo que amaba demasiado a sus hijos y con una familia que aprendió a usar ese amor como una palanca. Mi abuelo se llamaba Guadalupe. Todos le decían Lupe. Era un hombre callado, de manos grandes, que construyó su casa con dinero propio después de 20 años trabajando en una fundidora. No era rico. Era exactamente lo contrario, era un hombre que supo convertir lo poco en algo que durara. Eso es lo que más me duele. Que lo que él construyó con tanto esfuerzo, otro lo deshizo con una firma falsa y una notaría cómplice. Pero eso lo supe mucho después. Cuando era niña, la casa de mi abuelo era el centro del mundo. El olor a café de olla a las 6 de la mañana. Las macetas alineadas en el corredor. La mecedora donde mi abuela Consuelo se sentaba a rezar el rosario cada tarde como si el tiempo no existiera. Para mí, esa casa no era un inmueble. Era una promesa. Era la prueba de que algo en nuestra familia había funcionado. Y durante mucho tiempo, quise creer que esa promesa era real. Mi madre se llamaba Dolores, pero nadie le decía así. Le decían Lola. Era la menor de 4 hijos, la única mujer entre 3 hermanos, y cargó con ese lugar toda su vida sin quejarse nunca, o casi nunca. Crecer siendo la hija menor y la única mujer en esa familia tenía sus reglas no escritas. Mi madre lo sabía. Las aprendió desde pequeña, los hombres opinaban, las mujeres escuchaban. Los hombres heredaban, las mujeres agradecían. No era malicia, o al menos eso nos gusta pensar. Era costumbre. Y la costumbre, cuando se repite suficiente, empieza a parecer justicia. Mi padre salió de la vida de ambas cuando yo tenía 9 años. No hubo drama. Simplemente un día no volvió y mi madre no lo buscó. Creo que en el fondo ella ya sabía que buscarlo no servía de nada, que él había decidido que nosotras no éramos suficiente razón para quedarse. Lo que sí hizo mi madre fue recogerse y regresarse a la casa de sus padres. No tenía otra opción. Y esa decisión, que en su momento pareció un refugio, se convirtió años después en la cadena que nos amarró a una deuda que nunca pedimos. Ernesto fue el primero en molestarse cuando llegamos. No lo dijo con palabras, claro. Nunca decía nada directamente. Era de esos hombres que hablan con el silencio, con el gesto,
con la media sonrisa que dura exactamente lo necesario para que tú te des cuenta de que no eres bienvenida pero no puedas probarlo. Mi abuelo, en cambio, nos recibió con los brazos abiertos. Literalmente. Recuerdo que me cargó hasta la cocina y me puso a sentar en la barra donde mi abuela hacía las tortillas, y me dijo: aquí es tu casa, mija, no te me rajes. Esa frase me acompañó durante años. Me la repetí como un mantra en los momentos más difíciles. No supe, hasta mucho después, que esa frase tenía fecha de vencimiento. Crecí en esa casa. Fui a la secundaria desde esa casa. Mi abuelo fue quien me llevó a mi primer día de preparatoria porque mi madre trabajaba el turno de mañana en una tienda de telas. Ernesto vivía en la misma ciudad, pero nunca en la misma casa. Tenía su propio departamento, su propio negocio, su propia vida. Y sin embargo, siempre estaba ahí, en las reuniones familiares, en las decisiones importantes, en los momentos donde el dinero o los bienes salían a la conversación. Siempre estaba ahí. No lo vi como una amenaza por muchos años. Lo vi como lo que era, el hijo mayor. El que se creía con derecho a todo solo por haber llegado primero. Cuando cumplí 16, mi abuelo tuvo su primer infarto. Fue leve, pero suficiente para que la dinámica familiar cambiara de forma irreversible. Ernesto empezó a aparecer más seguido en la casa. A veces llegaba con pretextos, otras sin ninguno. Se sentaba con mi abuelo en el corredor, hablaban en voz baja, y cuando yo pasaba, los dos callaban al mismo tiempo. Era un silencio coordinado. El tipo de silencio que no es privacidad, sino exclusión. Yo tenía 16 años y no supe leerlo. Ojalá alguien me hubiera dicho entonces lo que entendí a los 36, que cuando un hombre empieza a visitar más seguido a alguien que tiene cosas que dejar, rara vez es por amor. Los años en que crecí en esa casa tenían sabor a normalidad. O al menos a lo que nosotros llamábamos normalidad, que era básicamente sobrevivir sin hacernos demasiadas preguntas. Mi abuelo se recuperó del infarto con una lentitud que lo llenó de paciencia. Se volvió más callado, más contemplativo. Pasaba horas en el jardín, regando los naranjos que había plantado 20 años antes y que ya daban sombra suficiente para sentarse bajo ellos en las tardes. A veces me invitaba a sentarme con él y no decíamos nada. Solo escuchábamos los pájaros y el ruido lejano de la calle. Esos momentos son los que más extraño. No los cumpleaños, no las navidades con toda la familia apretada alrededor de la mesa. Los extraño a él y a mí en silencio debajo de los naranjos, sin necesitar nada más. Mi abuela Consuelo era una mujer de voluntad enorme y corazón más grande todavía, pero había aprendido a existir en los márgenes de su propio matrimonio. No porque mi abuelo fuera un mal hombre, sino porque esa era la arquitectura de su generación: el hombre decidía, la mujer sostenía. Y ella sostuvo. Toda la vida. Con una dignidad que yo admiro y con una resignación que me parte el alma. Los hijos de mi abuelo eran 3 hombres y mi madre. Ernesto era el mayor. Después venía Ramiro, que vivía en el norte y casi nunca aparecía. Y luego estaba el tío Beto, que era el más querido de todos pero también el más irresponsable, bebía más de lo que debía. Tenía deudas en varios lados y cada que llegaba a la casa traía el caos con él como si fuera parte de su equipaje. Mi madre, la menor, era la que se quedaba. La que ayudaba. La que estaba. Ernesto construyó su imagen de hijo responsable con mucha habilidad. Tenía un negocio de ferretería que le iba bien, era ordenado, puntual, nunca pedía dinero prestado. Frente a Ramiro, que era distante, y frente a Beto, que era un desastre, Ernesto brillaba por contraste. Y mi abuelo, que era un hombre justo pero humano, veía en él lo que quería ver, al hijo que había salido adelante. Nadie cuestionaba a Ernesto. Ni siquiera mi madre, que lo conocía desde que nació y que alguna vez, en un momento de guardia baja, me dijo que de niño Ernesto siempre supo cómo hacer que las cosas parecieran de una manera cuando en realidad eran de otra. Pero lo dijo con una sonrisa nostálgica,
como si eso fuera una travesura de infancia y no un rasgo de carácter que dura toda la vida. Así eran las cosas. Así de quietas. Así de aparentemente normales. Y yo, que crecí en medio de todo eso, aprendí a leer ese silencio como estabilidad. Aprendí a confundir la ausencia de conflicto con la presencia de paz. Fue uno de los errores más caros de mi vida. Mi abuelo murió un martes de octubre. Tenía 78 años y se fue dormido, sin dolor, en la cama que compartió con mi abuela durante más de 50 años. Mi madre lo encontró por la mañana cuando fue a llevarle su café. Dijo que parecía tranquilo. Que tenía las manos cruzadas sobre el pecho, como si él mismo hubiera decidido la postura. El velorio fue largo. La casa se llenó de gente que yo no reconocía, de vecinos que no habíamos visto en años, de primos lejanos que llegaron con caras compungidas y platos de comida. Ernesto organizó todo. Fue el quien llamó a la funeraria, el quien recibió a las visitas en la puerta, el quien dio el discurso al final. Lo hizo bien. Hay que reconocerlo, lo hizo muy bien. Habló de su padre con una emoción que parecía genuina. Hubo gente que lloró escuchándolo. Yo también lloré. Pero no por el discurso. Lloré porque extrañaba a mi abuelo desde antes de que muriera, desde que el Alzheimer empezó a llevárselo de a poco, un recuerdo a la vez. Hasta que el hombre que se quedó en esa cama ya no sabía mi nombre ni recordaba los naranjos del jardín. El Alzheimer cambió todo. Eso también hay que decirlo. Durante los últimos 3 años de vida de mi abuelo, su mente se fue convirtiendo en una casa abandonada. Había cuartos que aún tenían luz, momentos en que te miraba y sabías que seguía ahí, que te reconocía, que estaba. Pero había otros momentos en que sus ojos eran como ventanas sin nadie adentro. Y en esos momentos, Ernesto estuvo muy presente. Demasiado presente. Empezó a llevar a un hombre que presentó como su contador. Venía cada 15 días, a veces más seguido. Traía papeles. Siempre había papeles. Mi abuela preguntó una vez de qué eran los papeles y Ernesto le dijo que eran cosas del negocio de mi abuelo, unos terrenos que había que regularizar, unos trámites pendientes. Mi abuela asintió. Siempre asentía. Era su forma de sobrevivir en esa familia. Mi madre sospechó, pero no tenía con qué confrontar la sospecha. Ernesto era hábil para moverse en los bordes de lo que se podía probar. Cuando ella preguntaba, él respondía con una paciencia calculada que hacía que la preguntona pareciera la equivocada. Ese era su talento, convertir al que hacía preguntas en el problema. Así que mi madre calló. Y yo, que tenía 20 y tantos años y estaba ocupada construyendo mi propia vida lejos de esa casa, tampoco pregunté suficiente. Eso es lo que no me perdono. No haberle hecho más preguntas a tiempo. Mi abuelo murió sin saber, o sin poder decir, lo que había firmado. Murió con sus manos cruzadas sobre el pecho y con una paz en la cara que ninguno de los que quedamos vivos supimos conservar. 3 semanas después del entierro, Ernesto nos citó a todos en la casa. Dijo que había cosas importantes que hablar sobre la herencia. Llegamos sin saber que esa reunión era, en realidad, una notificación. Que todo ya estaba hecho. Que ya era demasiado tarde. La reunión fue un domingo por la tarde. Éramos mi abuela, mi madre, el tío Beto y yo. Ramiro mandó a decir desde el norte que no podía venir pero que estaba de acuerdo con lo que Ernesto decidiera. Esa frase, que en su momento pasó casi desapercibida, adquirió todo su peso más tarde. Ramiro ya sabía. Ramiro había dado su anuencia antes de que ninguno de nosotros supiera siquiera de qué se trataba. Ernesto llegó acompañado de un licenciado. Un hombre joven, de traje gris, que apenas habló pero que puso sobre la mesa una carpeta con papeles ordenados, y eso solo, esa carpeta bien ordenada sobre el mantel de flores de mi abuela. Fue suficiente para que yo sintiera que algo estaba mal. Ernesto habló con calma. Con esa calma que yo ya había aprendido a temer. Dijo que mi abuelo, antes de que el Alzheimer avanzara demasiado,
había querido dejar en orden sus bienes. Que había tomado la decisión de ceder la casa y el terreno adjunto a nombre de él, Ernesto, como parte de un acuerdo familiar. Que era lo más sensato dado que él era quien había ayudado más económicamente a mis abuelos en sus últimos años. Nadie habló por unos segundos que se sintieron como horas. Mi abuela fue la primera en decir algo. Preguntó, con esa voz suya que nunca perdía la compostura, si ella podía seguir viviendo en su casa. Ernesto la miró con algo que quería parecer ternura y le dijo que por supuesto, que nadie la iba a mover de ahí, que era su madre y que la quería. Mi madre preguntó si podía ver los documentos. El licenciado los deslizó por la mesa sin decir nada. Mi madre los tomó, los leyó despacio, y yo la vi cambiar de color. No de golpe. De a poco. Como cuando el frío se mete por debajo de la puerta. Cuando levantó la vista, me miró a mí primero. No a Ernesto. A mí. Y en esa mirada había algo que yo no supe descifrar ese día, pero que más tarde entendí perfectamente. Era el rostro de alguien que acaba de ver confirmado lo que siempre temió y que no sabe todavía si tiene fuerzas para pelear. La firma era de mi abuelo. Eso dijo el documento. Fecha de 2 años atrás, cuando el Alzheimer ya estaba avanzado, pero no tanto como para que un notario no pudiera argumentar que el señor estaba en sus cabales. Estratégico. Perfectamente estratégico. Esa noche, de regreso en nuestro cuarto, mi madre lloró sin hacer ruido. Era un llanto de los que no piden testigos. Yo me senté a su lado y no dije nada porque no había nada que decir. Solo estuve ahí, con ella, en el cuarto donde habíamos dormido juntas desde que mi padre se fue, en la casa que acababan de quitarnos sin que pudiéramos probarlo todavía. Todavía. Conseguir un abogado fue más difícil de lo que parece cuando no tienes dinero y cuando la persona que te robó sí lo tiene. Mi madre tardó 2 meses en encontrar a alguien que quisiera tomar el caso. No porque fuera un caso imposible, sino porque Ernesto era conocido en esa ciudad. Tenía relaciones. Era el tipo de hombre que sabe exactamente quién puede ayudarlo y exactamente cuánto cuesta esa ayuda. Y eso, en un lugar pequeño, es una forma de poder que no está escrita en ningún código civil pero que pesa más que cualquier ley. El primer abogado que consultamos nos dijo, sin mucho tacto, que sería muy difícil probar la nulidad de la firma si el notario ya la había validado. Que tendríamos que demostrar que mi abuelo no estaba en condiciones de firmar en esa fecha, y que eso requería peritajes médicos, testigos, tiempo y dinero que probablemente no recuperaríamos aunque ganáramos. El segundo abogado fue más honesto todavía, nos dijo que Ernesto había hecho las cosas con suficiente cuidado legal como para que el fraude fuera casi invisible desde afuera. Casi. Esa palabra fue lo único que nos sostuvo durante meses. Fue mi madre quien encontró al licenciado Fuentes. Un hombre mayor, de voz pausada, que tenía su oficina en un edificio viejo del centro y que cuando escuchó nuestra historia no dijo que era fácil, pero tampoco dijo que era imposible. Dijo, necesito ver los expedientes médicos de su padre de los últimos 4 años. Y necesito hablar con el médico que lo atendía. Eso fue todo. Sin promesas grandes. Sin discursos. Pero había algo en su manera de escuchar que hizo que mi madre por primera vez en meses durmiera con algo parecido a la calma. Lo que el licenciado Fuentes encontró en los expedientes médicos tardó semanas en aparecer, pero cuando apareció fue contundente, en la fecha en que supuestamente mi abuelo había firmado la cesión de bienes. Su médico había registrado un episodio grave de desorientación y confusión que requirió ajuste de medicamento. No era un hombre en pleno uso de sus facultades ese día. No podía hacerlo. Y había un registro firmado por un profesional de la salud que lo decía con todas sus letras. El problema era que ese registro no probaba que la firma fuera falsa. Solo probaba que era muy improbable que fuera legítima. Y en términos legales, improbable y falso no son la misma cosa. Pero era un comienzo. Era el primer ladrillo de una pared que íbamos a necesitar construir piedra por piedra, con paciencia,
con rabia fría, con todo lo que teníamos. Y lo que teníamos no era mucho. Pero era verdad. Y la verdad, aunque tarde más de lo que quisiéramos, a veces alcanza. El punto de no retorno llegó de una forma que no esperábamos. Llegó por el tío Beto. Beto era el hermano que nadie tomaba en serio. El que llegaba a las reuniones con aliento a cerveza y salía antes de que la comida terminara. El que debía dinero en varios lados y que cada vez que mi abuela le preguntaba cómo estaba, él respondía con un chiste para no tener que contestar de verdad. Pero Beto tenía algo que ninguno de nosotros calculó: tenía culpa. Una culpa que había cargado desde la reunión del domingo, que había tratado de ahogar en alcohol durante meses, y que en un momento que ni él mismo supo explicar después, decidió que ya no podía sostener. Me llamó un miércoles por la noche. Yo no lo esperaba. Hacía semanas que no hablábamos. Cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono, pensé que necesitaba dinero. Contesté con la guardia arriba. No pedía dinero. Me dijo, con una voz que sonaba a hombre que no ha dormido bien en mucho tiempo, que él sabía algo. Que había estado presente cuando Ernesto habló con el notario. Que no había firmado nada, que no había participado directamente, pero que sabía lo que iba a pasar antes de que pasara y no dijo nada. Que Ernesto le prometió una cantidad de dinero a cambio de su silencio y que él, en el peor momento de sus deudas, aceptó. Hubo un silencio largo entre los dos. Yo no lo insulté. Quería hacerlo. Tenía las palabras en la boca, cargadas y listas. Pero algo me detuvo. Quizás fue intuición. Quizás fue desesperación. Le pregunté, con la voz más firme que pude sostener: ¿tienes algo que lo pruebe? Otro silencio. Sí, dijo. Tengo los mensajes. Ernesto me escribió todo por WhatsApp porque así era él, porque siempre creyó que era más inteligente que todos y que nadie lo iba a traicionar. Tengo los mensajes desde que empezó a planear cómo mover los papeles, hasta el día que me depositó el dinero. Esa noche no dormí. No por angustia, sino porque algo en mi pecho que había estado apagado durante meses de repente volvió a encenderse. Era rabia. Era esperanza. Era las dos cosas mezcladas de una forma que duele y alivia al mismo tiempo. Al día siguiente llamé al licenciado Fuentes. Le dije lo que tenía. Escuché su silencio de hombre que sabe lo que eso significa. Y luego lo escuché decir, con esa voz pausada suya: venga el lunes con su tío. Esto cambia todo. Lo que siguió fueron 8 meses de un proceso legal que me enseñó que la justicia, cuando funciona, lo hace con una lentitud que parece diseñada para agotarte. Beto entregó los mensajes. El licenciado Fuentes los presentó junto con el expediente médico de mi abuelo y con el testimonio de la enfermera que lo había atendido en casa durante sus últimos años. Una mujer de nombre Patricia que recordaba perfectamente la condición de mi abuelo en esa época y que no dudó ni un segundo en decir la verdad cuando le preguntaron. Ernesto contrató a 2 abogados. Los mejores que pudo pagar, que eran bastante buenos. Argumentaron que los mensajes estaban descontextualizados, que Beto era un testigo poco confiable dado su historial, que los registros médicos no eran concluyentes. Y tenían razón en que nada era concluyente por separado. El problema para Ernesto fue que nada existía por separado. Mi madre aguantó cada audiencia con una dignidad que todavía me quita el aliento cuando lo recuerdo. Se sentaba derecha, con las manos cruzadas sobre la mesa, y escuchaba a los abogados de su hermano desmantelar su historia sin moverse, sin llorar, sin dar ni un centímetro de terreno. Una vez, al salir de una audiencia particularmente difícil, le pregunté cómo lo hacía. Me dijo: me imagino que papá me está mirando. Eso fue todo lo que dijo. Mi abuela Consuelo tuvo que declarar. Fue el momento más difícil de todo el proceso. Una mujer de 76 años, sentada frente a un juez, hablando de su hijo mayor como si fuera un extraño al que tenía que acusar. Lo hizo. Con la misma arquitectura de dignidad que la había sostenido toda la vida.
Cuando le preguntaron si su esposo habría firmado voluntariamente esa cesión de bienes, respondió sin titubear: Lupe nunca hubiera hecho eso. Me lo hubiera dicho a mí primero. A mí siempre me dijo todo. Ernesto la miró desde el otro lado de la sala. Mi abuela no le devolvió la mirada. Ese fue el momento en que supe que algo había roto para siempre. No el proceso legal. Algo más profundo. El hilo que, por más que te duela, todavía te conecta con las personas de tu sangre. Ese hilo que aguanta golpes, distancias, malentendidos, porque en el fondo hay un origen común que lo sostiene. Ese hilo mi tío lo había cortado mucho antes de que llegáramos a ese juzgado. Nosotros solo fuimos a atestiguar que ya no existía. El fallo llegó un jueves por la mañana. El licenciado Fuentes nos llamó antes de que llegara la notificación formal. Su voz no tenía celebración, pero tenía firmeza, y eso era suficiente. La cesión de bienes fue declarada nula. La firma de mi abuelo fue determinada como inválida, obtenida en condiciones que no garantizaban su plena capacidad de decisión. La casa volvía al patrimonio de mi abuela, y el proceso para repartir la herencia legítima entre todos los hijos debía comenzar conforme a la ley. Ernesto apeló. Por supuesto que apeló. Tardó otros 4 meses en agotarse esa apelación. También la perdió. Lo que no esperaba era lo que pasó después. Esperaba rabia de su parte, o frialdad, o silencio. No esperaba que viniera a buscarme a mí. Me encontró una tarde frente a la casa, cuando yo llegaba de trabajar. Estaba parado en la banqueta, sin su traje, sin su contador, sin sus abogados. Solo. Parecía más viejo de lo que era. O quizás siempre había sido así de viejo y el poder que cargaba encima lo había disimulado. Me dijo que lo sentía. Así, sin rodeos, sin preámbulos. Lo siento, Sofía. Me quedé parada frente a él sin saber qué hacer con esas 2 palabras. Lo siento. Después de años de pelea, de mudanzas forzadas mientras el proceso se resolvía, de ver a mi madre envejecer 10 años en 2, de ver a mi abuela declarar contra su propio hijo en un juzgado. Lo siento. Le pregunté qué esperaba que hiciera yo con eso. No con rabia. Con una pregunta genuina, porque de verdad no sabía la respuesta. No me contestó. O me contestó con otra cosa. Me dijo que nuestro abuelo le había dicho una vez, muchos años antes, que él era el que más se le parecía. Y que había pasado toda su vida sin saber si eso era un elogio o una advertencia. Se fue sin esperar respuesta. Yo me quedé en la banqueta, con las llaves en la mano, pensando en mi abuelo plantando naranjos, en mi abuela rezando el rosario, en mi madre aguantando audiencias con las manos cruzadas sobre la mesa. Y pensé que a veces la justicia llega. Pero llega sin devolverle nada a nadie. Mi abuela Consuelo murió 18 meses después de que se resolvió el proceso. Murió en su casa, en su cama, con sus macetas en el corredor y su rosario en la mano. Murió como se merecía morir, en paz y en el lugar que le correspondía. Pero murió sin hablarle a Ernesto. En esos 18 meses él intentó acercarse varias veces. Mandó flores. Mandó recados con el tío Beto, que vivía su propio proceso de redención con más tropiezos que avances, pero con una honestidad que al menos era real. Mi abuela recibió las flores, agradeció los recados, y no le abrió la puerta. Eso no lo decidió nadie por ella. Eso lo decidió ella sola, con la misma voluntad silenciosa con que había decidido todas las cosas importantes de su vida. Yo heredé su mecedora. No sé si fue intencional o si simplemente quedó en la repartición de las cosas pequeñas que nadie reclama con papeles. Está en mi departamento, junto a la ventana. A veces me siento en ella y no hago nada. Solo escucho. El ruido de la calle, el viento, el silencio que queda cuando termina el viento. Mi madre sigue en la casa. Recibió su parte conforme a la ley. No es una fortuna. Nunca lo fue. Es una casa vieja con naranjos en el jardín y con cuartos que guardan más historia de la que cualquier notario podría inventariar.
pero es suya. Legítimamente suya. Ernesto vive en la misma ciudad. A veces lo veo desde lejos. Nunca nos saludamos. No por rencor, o no solo por eso, sino porque hay daños que no tienen protocolo de regreso. No existe el gesto correcto, la palabra exacta, el momento adecuado para volver a ser familia después de cierto tipo de traición. Eso también hay que decirlo. Beto apareció en el entierro de mi abuela. Llegó solo, se sentó hasta atrás, y lloró durante todo el rosario. Después se fue sin hablar con nadie. Yo lo vi salir y pensé que el arrepentimiento genuino es de las cosas más solitarias que existen. Nadie te aplaude por haber hecho tarde lo que debías hacer a tiempo. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una moraleja. No tengo una frase redonda para cerrar esta historia porque la vida no funciona así. Lo que sí tengo es esto: aprendí que el amor familiar no es una garantía. Es una apuesta. Y como toda apuesta, puede perderse. Puede perderse por codicia, por cobardía, por silencio, por llegar demasiado tarde a decir la verdad. Mi abuelo construyó una casa con 20 años de trabajo y la convicción de que eso le duraría a su familia. Lo que no supo fue que las casas no se pierden por terremotos ni por el tiempo. Se pierden por dentro. Por las grietas que dejamos crecer sin atenderlas. Por las firmas que no revisamos. Por las preguntas que no hicimos a tiempo. Aquí estoy. Sentada en la mecedora de mi abuela, junto a la ventana. Todavía escuchando.